Rodolfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches, qué gusto. Oye, a ver, y ahorita se lo decía Alejandro Padilla, el economista en jefe de Banorte. Si vemos que a México le ratifican la calificación con perspectiva positiva, Fitch, y las otras calificadoras, pero quedémonos en Fitch, y al gobierno de Estados Unidos le rebajan la calificación, podemos decir desde dos puntos diferentes. O sea, México estaba peleando por el 7 y ellos bajaron de 10 a 9.5. Sí, sí. Pero querría decir que México lo hizo mejor en disciplina fiscal, en finanzas públicas, que los Estados Unidos en este periodo, porque lo que dice Fitch es, pues no nos gusta que hayan subido tanto el gasto y tienen presiones fiscales, cuando dicen México tiene el gasto bajo control, tienen controladas sus presiones fiscales. Entonces, ¿hoy gana el López Obradorismo al bidenismo? Bueno, pues parece que así es, efectivamente. Parte de lo que se comentó durante la pandemia y se criticó es que había poca ayuda del gobierno de México. Bueno, pues hoy se están teniendo frutos de esa restricción en cuanto a las ayudas, en el sentido de tener finanzas públicas bastante sólidas. Y Fitch está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, a Pemex le bajó la calificación, a Estados Unidos le baja la calificación. Eso le da credibilidad a esta agencia calificadora. Porque a México se la mejora, o sea, en términos generales se la mejora decir, te mantengo la calificación y pasa de neutral a positiva. No, se la dejó estable. ¿Se la dejó estable? Ah, se la dejó estable. Sí, pero eso ya es bueno en sí, porque Fitch ha sido muy rigurosa, ya lo vemos que es con todo el mundo. A México lo tiene, es la única que tiene a México apenas un escalón arriba. En grado de inversión. Exacto, está en grado de inversión, pero lo baja y lo pierde. Es como cuando tienes 7 en la escuela. Es 6.5, cabrón. 6.5, va. Órale. Que tienes tu 6.5. Sí, y entonces lo que hizo Fitch es, te ratifico la perspectiva estable, que te quiere decir, pues sigue siendo grado de inversión, ándate con cuidado porque estás en el límite, pero que probablemente en un año no haya un movimiento a la baja. Y Pemex no me gusta. Y Pemex no me gusta, y Pemex trae una serie de problemas, deficiencias, ya no solo en el tema financiero, que es muy grave, también en el tema operativo. Pues entonces me veo en la necesidad de bajarle la calificación para advertir a los inversionistas. Las agencias calificadoras fueron responsables del gran quebranto del 2008 por su complacencia al evaluar bien esos bonos vinculados, esos estructurados vinculados a hipotecas. Hoy Fitch está siendo muy rigurosa, muy eficaz, y creo que está haciendo el trabajo con responsabilidad en favor de los mercados y de los inversionistas. Fíjate, fue tan malo eso que yo hasta fui a España a dar una conferencia de ese tema, fíjate. Pues en mira, 2009. Así lo fue. Las calificadoras quedaron con la reputación por los suelos. Claro, porque y yo sigo creyendo que de repente son ciclotímicas, que actúan en manada, pero también los analistas, entonces, Pues ni Fitch ni Multiva aplica, pero por lo menos el Multiva no aplica. Así es. No, y Fitch de verdad se No, está o sea, distinguiendo, y esto le da valor a la calificación. Claro. Porque no es el presidente festeja cuando le va bien al gobierno, al soberano, como le dicen. Festeja cuando le va bien al soberano, pero cuando dice, no, pero son unos vendidos neoliberales y sus propios intereses cuando se meten con su Pemex. Sí, claro, claro. Sí, que no es el de Pemex de todos los mexicanos. A ver mañana, o cuando toque este tema, porque es un bombón para este gobierno decir, Hombre, mientras luego nosotros estamos estables y con perspectiva positiva, allá los degradan. Así es. Y es fácil decir, este gobierno, el gobierno de López Obrador, manejó en este momento, a este punto, a este corte, mejor las cosas que el gobierno de los Estados Unidos, al menos en la visión de esta calificadora. Sí, mira, yo te diría que desde la perspectiva política es como en las primarias. Cuando el más aplicado cae, del 2 al 20 se regocijan. Esto es lo que le pasó un poco a Estados Unidos. Acaba de reprobar su examen de matemáticas. No lo reprobó, ¿es el niño de 10? Que lo bajaron a 8.
que se sacó 9.5. Órale. Sí. Que ya perdió los 10 cuando el niño... Seguramente tuviste algún compañero en la escuela, yo no. Yo no era de esos. Ajá. No, yo era de los que... era muy bueno para las ciencias sociales y muy malo para las otras. De acuerdo. Pero ¿a poco no te caía mal el niño que siempre sacaba 10? Sí, El día que no se sacaba 10, dices, ¡ándale, perro, sufre! Yes. Entonces, pues es obvio que, como te digo, desde el punto de vista político, el gobierno de México, por ejemplo, lleva una ventaja comparativa que seguramente explotará. Me preocupa la reacción de los mercados. Tú dijiste la palabra clave, el día de mañana, al día siguiente. No tiene precedente esto en más o menos 10 años. Sí. Cuando Standard & Poor's le retiró la calificación, estaba la administración de Obama. Caray, fue de gran desconcierto al día siguiente. En esa ocasión el índice Standard & Poor's cayó 12% casi de golpe. Y esto pues es un castigo de valor. ¿Quiénes se van a ver lastimados? Mira, los mercados financieros. La razón, pues el costo de oportunidad del capital, la tasa que usas para evaluar una acción, para evaluar un bono, pues es el bono del Tesoro a 10 años. Y te acaban de decir que el bono del Tesoro a 10 años tiene menor calidad crediticia. Por lo tanto, te tiene que pagar un mayor premio. En automático suben las tasas de interés y por esta relación inversa que hay entre tasas de interés y precio de los activos financieros, vamos probablemente a ver mañana caídas en bolsas y definitivamente caídas en el valor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con un impacto severo en los fondos de inversionistas institucionales. Sí, o sea, vamos a ver, porque no es una buena noticia para el gobierno de los Estados Unidos y le plantea la necesidad de moverse hacia otros lados. Ya veíamos a Janet Yellen diciendo, dice que la decisión de Fitch es arbitraria y basada en datos obsoletos. Dice, los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo el activo más seguro y líquido del mundo. Y tiene razón. Y dijo que lo que dicen todos los ministros de Hacienda. Y los fundamentales de la economía son muy fuertes. Janet Yellen pues tiene que cuidar su oficina. Y si te fijas, no hay mucha diferencia entre estas declaraciones y, por ejemplo, las que haría el presidente López Obrador cuando le tocaron a Pemex, ¿no? Es lo mismo. Parece que es la Vilchis, digo. Pues mira, te digo, tienen que defender una posición. No es arbitraria, es una metodología formal, está siendo responsable la calificadora, pero sí va a implicar para Estados Unidos el tener que fondearse a un mayor costo. Porque si yo soy, digamos, un fondo de inversión institucional, tengo recursos y es muy cómodo comprarlo en el activo más líquido y confiable que es el bono del Tesoro, pero de que me enteré que ahora tienes menor calidad crediticia, te voy a exigir una mayor tasa de interés. Digo, ahorita que están abiertos los mercados internacionales, el tipo de cambio del peso frente al dólar está en 16.88. Pues se podría beneficiar en términos comparativos. Sí, o sea, está en 16.88. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero así, ceteris paribus, como dicen los economistas, en términos constantes, acaba de bajar la calidad crediticia de Estados Unidos, la de México permanece constante y México sigue pagando sí, entonces la comparación un gran es diferencial de tasas de interés. Debería fortalecer ahora bien, hay unas versiones de moda que hablan de que hay que desdolarizar, que todas estas son señales de la desdolarización de la economía, que a mí me parecen entre cursis, ridículas y chairas. Sesgadas, muy sesgadas. Mira, al contrario. Porque es que es llamativo cómo está perdiendo fuerza el dólar y es no conocer la historia reciente del mundo, ¿no? Mira, algo muy importante. En el momento en el que se estableció en 1995 el tipo de cambio libre, México tiene un banco central soberano. Es decir, cuando está comprometido el Banco Central a defender la paridad cambiaria, compromete las reservas internacionales. Y si Banco de México compromete las reservas internacionales, que es su activo, pues entonces pierde el control de su pasivo, que es el dinero en circulación. Claro, es muy sencillo. El tipo de cambio del peso frente al dólar en esta administración ha estado casi en 25
y en 16.70. Así es. No ha costado $1 determinar el tipo de cambio. Sí le ha costado en el remanente de operación de Banco de México y la posición cambiaria, pero eso es irrelevante. De acuerdo. Porque el Banco de México tampoco está para tener utilidades cambiarias. No, definitivamente. Esa no es su función. No es como ustedes en Multiva que los califican por la utilidad que generan. El Banco de México no tiene esa función. No, efectivamente así es. Y en cambio tiene un mandato muy claro y no es defender la paridad cambiaria. No. Que las tasas están muy altas, sí, porque la inflación lo está. En el momento que la inflación baje, Banxico bajará la tasa de interés y el hecho de que el peso se haya apreciado tanto no es más que recoger los frutos del buen hacer de 3 décadas de buenas políticas económicas en México. Tenemos una gran base exportadora, una política no muy buena fue que la que expulsó población a los Estados Unidos, pero te está dando hoy un fruto en el sentido de remesas que son muy fuertes y además podemos presumir mucho de cómo está la inversión extranjera, pero ahí también te podría decir que no lo estamos haciendo tan bien. Brasil nos lleva de calle en Latinoamérica. Vietnam nos lleva de calle. Pues ya lo tienes. Oye, ¿te puedes quedar otro ratito? Claro, con gusto. Porque ya ves que tu contrato es por una entrada y ahora quiero que te quedes un ratito. Nos vamos a extra innings. Bueno, no, es el contrato no contigo porque tú eres amigo. El contrato con Multiva. Voy a ir a una pausa, ahorita regreso. Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Multiva. A ver, decías en el corte pasado que a Estados Unidos le va a subir el costo porque le bajó la calificación. Debe suceder, sí. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con su política de tasas, que la sigue aumentando, contra a qué va a hacer México? Porque el diferencial, hoy quieras que no, se hizo más grande. Sí, o mira, potencialmente, seamos muy precisos, potencialmente más grande. ¿Cómo se confirmará mañana? Pero potencialmente más grande. el problema que tiene Estados Unidos es que pues este es el primer golpe y no tiene grados de libertad para responder. Es decir, esto es la consecuencia de haber incrementado el límite de endeudamiento. En junio se les acabó el dinero, traen un déficit recurrente, creciente por todos esos programas de apoyo que han financiado con deuda. Y perdón aquí que lo diga, aumentar el techo de deuda, que siempre es un drama, pero es como normal, es como una de esas cosas reiterativas. Parecía normal, pero fíjate las implicaciones que tiene. Para la secretaria Yellen, para el Tesoro de Estados Unidos, fue darle un balón de oxígeno, porque no le podías dar revolvencia a las deudas si no colocas nueva deuda. Hace 10 años, por eso Standard & Poor's le bajó la calificación. ¿Cierto? Porque el Congreso le regateó a la administración Obama. Claro, incluso tuvo que diferir algunos pagos. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora te aumentan el límite de endeudamiento, creo que fue por 2 años, o sea que dale revolvencia, esto le debe dar tranquilidad a los mercados. Oye, pero pues mentira que puedas hacerlo de forma arbitraria y de forma recurrente por siempre. Y aquí es donde Fitch dice, bueno, esto tiene un costo. No va a haber un default, pero tengo que advertir a los... Que ya vas a deber más. Exactamente. Por ponerlo de una manera muy simple, como me gusta de repente hacerlo, es como que te aumentan el techo de deuda de tu tarjeta. Y le das. Y dices, nada más cuidado, ¿eh? Nada más cuidado porque el pago mínimo para no generar intereses ya es más. Exactamente. O sea, o cuando tomas meses sin intereses, sí, pero tu línea de crédito se va haciendo chiquita. Pues ese es el primer problema. El gobierno de Estados Unidos ha tenido impunidad. Es un lugar común que pues Estados Unidos puede... y aquí tiene un aspecto interesante. Puede ser también una forma de desinflar el balance de la Reserva Federal. La Reserva Federal, antes del COVID, andaba en 2-3 billones de dólares. Ex post-COVID y... ¿Billones mexicanos o billones gringos? Mexicanos, trillions para los estadounidenses. Sí. Es que sea, eso 9 ceros. Es como el fentanilo. Sí, es que hay fentanilo bueno y fentanilo malo. Millones de millones, 12 ceros. Bueno, 12 ceros, sí. Sí, pues resulta que le tuvieron que pegar un brinco hasta los 9 billones de dólares. Es una masa monetaria brutal. ¿Cómo inyectó la Reserva Federal ese dinero a la economía?
comprando bonos del Tesoro que estaban en las tesorerías de los bancos. Hoy esos bonos a menor tasa valen menos. Y por tanto, el Por eso balance... quebraron 2 bancos en los Estados Unidos por tener bono. No, bueno, por eso te digo, mañana hay que ver... O sea, no va a quebrar el gobierno de Estados Unidos. No. Pero los 2 bancos que quebraron en los Estados Unidos era porque tenían en la panza de su balance bonos del gobierno de los Estados Unidos de tasa. a tasas menores, porque venimos de tasas muy bajas. Por eso esa relación inversa, si sube la tasa, baja el precio del bono. Y tanto en Estados Unidos como en México hay la obligación de que a fin de mes valúas tu posición como si la fueras a rematar en el mercado. Y si subió la tasa, el precio que te lo tiene que dar una agencia externa, pues es menor. Y si es tan bajo que necesitas aportar capital, pues o lo aportas o te sucede lo que le pasó a estos bancos. Y bueno, pues con esto que nos va a pasar es, la Reserva Federal es tenedor de estos bonos, a ellos les va a bajar el balance, lo cual es bueno a nivel macro, pero para fondos institucionales, mismo Banco de México, la evaluación de sus reservas invertidas en bonos del Tesoro, mañana van a tener una minusvalía si saliera a venderlas al mercado. Sí, o sea, tenemos que ver cómo se mueve el balance de Banco de México, que lo publican siempre, ya nadie lo pela. Sí, como es bueno, nadie lo pela. Sí. Pero el próximo balance de Banco de México, el balance de agosto, va a ser interesante. Sí, claro. Porque puede haber una merma en el valor de las reservas internacionales en dólares, no por salida de capitales de México, sino porque en lo que están invertidos esas reservas vale menos. Sí, porque de ese tamaño. Por decirlo, el valor de mercado de este teléfono es 10 pesos. Entonces yo tengo 10 pesos. Con estos movimientos, el valor de mercado de este teléfono son 8 pesos. Es correcto. Entonces todo el mundo va a decir, perdiste 2 pesos. Si lo remata ahorita, sí. Exacto. El tema es que Solo que las afores le llaman minusvalías. Las mejores prácticas financieras, pues lo tienes que evaluar a lo que es si lo salieras a vender ahorita. Sí, o sea, si es 8, lo tengo que registrar. Como ¿Cuánto 8? Tienes? 8. Sí, para no evitar 10. fraudes, exactamente. Sí. Y eso pues va a ser un impacto que todavía no sabemos, habrá que ver mañana las respuestas de los mercados, pero que es previsible que será ajuste a la baja en los mercados de bonos directo por a mayores tasas de interés. Y en los mercados accionarios también, porque pues si te dicen, y volvemos al ejemplo de la escuela, que el de 10 pues, se cayó al 8, la media de todo el grupo se bajó, entonces... claro, como cualifican los maestros, que el promedio del grupo por el más alto y el más bajo. Y un poquito en las acciones, esta tasa de interés, que ahora va a ser mayor del bono del Tesoro, es la tasa libre de riesgo para evaluar tu capital. Si la tasa es mayor, tu capital también va a valer menos. Puede haber un impacto entonces negativo en los mercados financieros de Estados Unidos. Y uno puede decir, caray, íbamos también, en julio, por ejemplo, el índice Nasdaq avanzó 4%. Mañana podría perder un 1% de ese 4%. O sea, tú dirías que mañana, como 1%. Sí, porque esto se anunció ya prácticamente con el mercado cerrado. Sí, no, esta noticia se anunció con el mercado cerrado ya, totalmente cerrado, quizá con esa intención, Probablemente. Quizá con esa intención de que tuvieran mucho tiempo para pensarlo. Ahorita han de estar las llamadas a tope. Sí, hay que ver cómo abren los mercados asiáticos, por ejemplo. También, es correcto. O sea, hay que ver cómo, porque siempre se empieza a ver el movimiento en los mercados asiáticos, luego pasa para Europa, y luego como toma una definición, por llamarlo de alguna manera, cuando llegan a los Estados Unidos, que es donde se juega el juego. Es correcto. Estaba viendo el tipo de cambio, 16.90. Mira, sí, incluso puede hasta a jugar en contra del tipo de cambio, porque la primera reacción es de aversión al riesgo general. Entonces, todos los precios se ajustan en ese sentido.